Let's turn to Matthew chapter 24. Vayamos a Mateo capítulo 24. Matthew what chapter? ¿Mateo qué capítulo? Matthew chapter 24. 24. Now, Y write this quotation down as we escriban por favor begin esta cita mientras from comenzamos de Testimonies, Volume Testimonios para la 6. Iglesia, Testimonies for tomo the 6, Church, páginas Volume 6. Well, while you're 68, waiting, you might párrafos go 2 y through this 3 en along with español. me of what's happening right Ustedes now. están, mientras vamos allá, ustedes The están fire conscientes de todo lo que has está hit pasando en los California fuegos en yesterday. California, ¿verdad? He recibido Simply algunos Serve correos de Seventh-day Salvados para Adventists Servir, asking for Adventistas del prayer, séptimo día, pidiendo por prayers, oración, because many of them are oraciones, porque before they muchos de ellos no están evacuate. seguros si deben Heard evacuar. of the Hemos escuchado tragic de incidents los incidentes that took place trágicos, ever fatales since que these raging están pasando con infernos. estos fuegos Where are we devastadores. going to? ¿A dónde Matthew vamos? chapter 24. Testimonies, Mateo volume 6. capítulo Page 24 y 61. We are Testimonios currently para la turning Iglesia, there. tomo 6. That our message Se nos ha is dicho, of life nuestro or mensaje death. es de vida o We muerte are to meet y debemos permitir as the que great aparezca hour tal como approaches. es el gran poder Perilous de times Dios. are before Los us. peligros de los últimos What's días before están us? sobre nosotros. ¿Qué está sobre nosotros? You know what Los word peligros de los are we últimos looking días. for? Y en nuestro trabajo debemos advertir Never a la saw gente the del peligro en cities que se for which encuentran. prophecy No permitáis remained que las escenas unfulfilled solemnes que until han revelado las our profecías people sean were dejadas sin tocar. Si nuestro pueblo aware estuviera of solo the medio signs despierto, portrayed si se in the percatara de la Revelation, cercanía de los salvation acontecimientos would be descritos en el lost Apocalipsis, and se many efectuaría una would reforma en repent. nuestras iglesias We have y no time to muchos más lose. creerían el No time to mensaje. what, my friends? No We have a tenemos peace of tiempo mind que seeking perder. souls. Dios nos Matthew llama a 24. preocuparnos We por la have gente no como time to quien tendrá lose. que We rendir are to watch cuenta. the souls. We are Entonces about the tenemos que souls. cuidar Just nuestras as almas, they come. así como Matthew 24. We have to como nosotros account vamos a for them. tener que rendir cuentas Verse number por 40. ellas. Are we there? Muy Matthew bien. 24 and verse 40. Mateo The Bible reads, Heavenly 24, Father, verso bless 4, your word verso into our 40. hearts Padre and minds. In Celestial, the name of bendice Jesus la Christ. palabra en el Amen. nombre de Cristo Verse number Jesús. 40. Amén. Through verse 42, Del the verso Bible 40 al tells verso us right 44, la here Biblia nos about dice the que Pentecost hoy, Day. noviembre 10 Something del God's people 2019, never know. 18, That is en after este momento no the sabemos hour la of hora, the el second día coming of actual Jesus Christ. Now de see la verse venida de 40 and Cristo, verse de la 41. segunda venida de Cristo. The Bible Vayamos al says, verso verse 42. 44, ah, Velad for pues, you know porque not no sabéis a what qué hour hora your Lord ha de will venir come. vuestro How do Señor. we not know now Entonces, ¿qué no what hour sabemos ahora, hoy, en noviembre 10 del the hour of 2018? his coming? La hora de su What venida. instruction is given in verse Pero ¿qué 42? instrucción se nos da en el verso It says, but 23? Dice, watch. Now, will the saints of God pero and will the sabed people of God esto. ever know the Y day el and hour? pueblo de Dios Will they sabrá know it? Now, just el verse día y la hora 42. en el Are we momento writing? necesario. Are we writing? Primeros See, escritos, página notice, verse 14, 4. párrafo 2. Moments before Christ put in his appearance, the Father from heaven wrote Pronto in oiremos la voz de Dios ink semejante a al ruido de muchas timeline aguas que of the nos anunció second el coming of día y Christ. la hora de la Now venida de notice Jesús. verse 14. A Este second es controversy. Primeras This Escritos y great también controversy. otra A cita, la gran second controversia, and página holy. Welcome to 623, chapter párrafo 24 now. 3. Matthew Volvamos a 24 Mateo at 24 verse y number 42. miremos For el lo, verso now, 42. November 10th, Hoy, noviembre 10 del 2018, we do 2018, not know nosotros what no hour, sabemos el the día actual y la hour hora of the de second la coming of segunda venida de Christ. Cristo. Now see here, Es esto en el notice what futuro we will know. que And this verse nosotros is vamos a saber something that we must y es understand algo que nosotros regarding debemos the second entender coming of con Christ. relación a la Now segunda venida de it Cristo. is even Y at esto the es que door. incluso está a Look at las verse puertas. 40. Miremos el verso For just 23, as que God está incluso a opened the las door, puertas. so likewise ye Así when como ye shall see what? dice, así también vosotros cuando veáis These todas estas signs cosas, shall eso follow. significa que las señales nos van a decir, Signs. Now he said, signs nos van a shall decir el momento, follow. no las fechas, no el día, sino las señales. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes esta The tarde que door. incluso está a So las likewise puertas. ye, when you shall see Cuando veáis what? todas estas cosas, sabed que Now this, está, not no see, es not creo hope, ni dudo, not sino believe, debemos but saber right here, que está at the cerca e door. incluso a las Just puertas. as we Y know así the como second nosotros coming of sabemos que la Christ segunda is venida de Cristo at the está door, a las we know puertas, ¿a just qué as puerta? God. ¿Quién está golpeando? So
a la puerta nuestra. Entonces las señales nos están rodeando, que nos hablan en claros señales, en claras voces, que Cristo está a las puertas, pero incluso está a las puertas de tuya. ¿Y cómo vas a responder? Entonces es en el verso 42 que debemos saber, es cuando el ladrón está llegando. Verso 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En el verso 43 nosotros vamos a saber algo. ¿Qué es lo que un padre de familia debe saber? ¿Qué todo jefe de la casa debe saber? ¿Qué todo jefe del hogar debe saber? Cuando el ladrón venga. Entonces, ¿qué padre, todos los padres y las madres, qué deben saber? Es por eso es que nosotros, Obreros Evangélicos, página 315, párrafo 1, como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Entonces, ¿qué debe saber el padre de cada conferencia, el padre de cada iglesia? Pues que en qué momento el ladrón ha de venir. Y entonces, ¿qué es una vigilia? Esta vigilia no es un verbo. Ver es un verbo. Pero esta vigilia es un tiempo. Es un periodo de tiempo. La vigilia es un periodo de tiempo. Cuando usted ve la palabra actual, está traducida como vigilia. Es desde el atardecer hasta el amanecer. Y muchos de ustedes van a acampar, y ustedes saben en qué momento tienen que estar vigilando de depredadores y mientras todas las personas están durmiendo. Entonces, cuando el maestro diga: ustedes van a seguirme y vamos a ir a una reunión, y los pongo en diferentes grupos, y usted dice, usted tiene la vigilia número 1, la vigilia número 3, la vigilia número 4, la vigilia número... y le dan a ustedes una luz, una linterna. Y ustedes, cuando van a los campamentos con su antorcha, con su linterna, no lo ponen de esa forma, sino usted sabe que cualquier persona le puede golpear o le puede amenazar con la dirección de la luz, pero usted tiene que ponerlo lejos de usted y buscar lo que usted quiera, pero tiene que ser lejos de usted. Y eso es lo que es un vigilante. Entonces, normalmente, desde el atardecer hasta el amanecer, usted tiene 4 vigilias, y cada una de ellas es un intervalo de 3 horas. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, entonces aquí están. Esta es una vigilia. Y Cristo está diciendo que hay una fatal espera si nosotros no vigilamos. ¿Y qué representa una casa? Si el padre de familia si el padre de familia supiese en qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué tipifica la casa? Pues la iglesia. ¿Y qué va a pasar con los miembros si los ancianos, los pastores y los diáconos no saben cuándo el ladrón va a venir? Pues la iglesia se va a perder. ¿Y qué más representa la iglesia? Pues sus casas. Entonces, si los esposos y las esposas no llegan a ser espirituales, las madres, los hijos, pues no van a poder, es una destrucción mortal. Y la casa también representa ¿a quién? Nuestras vidas, nuestros templos. Si nosotros no velamos, la destrucción vendrá. ¿Tiene esto sentido? Por favor, escriban esta cita. La gran controversia en este libro, la gran controversia
página 369, párrafo 2 en español, se nos ha dicho que esta declaración del Salvador, empero del día y la hora nadie sabe, va a ser usada para negar otra, que nadie sabe el tiempo ni la hora. Nosotros debemos esperar cuando está acá. Nosotros debemos saber cuando el ladrón está cerca. ¿Por qué? Porque si nosotros negamos saber esto, será tan fatal para nosotros como lo fue en el tiempo de Noé, para los que vivieron en ese tiempo sin saber lo que vendría cuando vino el diluvio. Muy bien, vayamos al verso 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, entonces para saber lo que significa ese ladrón en el futuro, significa lo que pasó en el tiempo de Cristo. ¿Quién era ese ladrón que venía? ¿A quién Cristo llamó o lo nombró como un ladrón? Fue Judas Iscariote. Por favor, escriban Juan 12, verso 4 y verso 6. Y en esta escritura Cristo también llama a Judas un traidor. Un traidor. Judas es llamado un ladrón y un traidor. Ahora, Cristo también le dio a Judas otro nombre negativo, y el nombre de perdición. Por favor, escriban Juan 17 y verso 12, el hijo de perdición. Entonces Judas es el ladrón y el hijo de perdición. Ahora, si ustedes saben que el ladrón viniera, los discípulos estarían vigilando lo que pasó con ellos. Y ahora, ¿a quién representa Judas en el tiempo que estamos viviendo? Judas, la Iglesia Católica Romana, el papado. Y es una cosa que Judas escondió para que nadie supiera que era el traidor, el ladrón. ¿Y cuál era qué era lo que él quería para atender a los que era? Pues que él atendía a los pobres. ¿Y qué iglesia por encima de todas las iglesias, incluso las naciones, habla de cuidar al pobre? Pues la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué iglesia o nación llama al hijo de perdición? Pues la Iglesia Católica Romana. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado. ¿Lo ven, amigos? ¿Lo ven? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. ¿Quién se opone a Dios y recibe oración? Pues es el papado. Volvamos a Mateo 24. Entonces Cristo está diciendo que usted debe saber cuando el ladrón llegue. ¿A través de qué medio el papado recibe poder? Yo quiero que todos me sigan. Satanás asimismo se va a aparecer se apareció en el huerto del Edén. No, él trabajó a través de un medio. Entonces, cuando venga el ladrón, normalmente en los tiempos entonces habían unas máscaras. Ellos se ocultaban. Ellos no se exponían. No. Entonces, en los últimos días, basados en la profecía, Apocalipsis 13, ¿a través de qué media vendrá? ¿A través de quién? A través del protestantismo apóstata en América. ¿Y qué texto dice? Apocalipsis 13, versos 11 al verso 15. No vayan allá, nosotros lo sabemos. Volvamos a Mateo 24. Ahora, Cristo públicamente expuso quién era el ladrón
a los discípulos, él lo hizo. In John 12, En Juan 12, ustedes, ¿sería que ellos tenían unos tapaoídos? leave Mary alone. Ahora, le dijo, déjame que tú eres un ladrón. Christ publicly Cristo públicamente lo expuso quién era el que lo iba a traicionar. Last Supper. En la última cena, alguien me va a traicionar, dijo él. All said, Lord, Y todos dijeron, Señor, soy yo. Y cuando Judas dijo esto, soy yo, y Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Ellos lo escucharon? Sí. did Christ tell them? Entonces, Cristo les dijo la hora cuando vendría la crisis. ¿No lo dijo? Sí. Sometimes I skip over Algunas veces yo salto algunas cosas porque yo creo que ustedes son familiares con estas cosas, pero ustedes recuerdan en Getsemaní, Él les dijo, hoy, esta noche, el pastor va a ser apresado y las ovejas van a ser separadas. that Christ, Mateo 26:31 les dijo que observaran. did Christ Cristo no les dijo a ellos la hora actual que vendría el ladrón. Como resultado, velen y oren. Pero, ¿qué fue? ¿Cómo se encontraron? Estaban durmiendo. ¿Y a quién representa? A nosotros. ¿Cuántas veces nosotros venimos y mostramos que el ladrón viene? Que el ladrón viene. Que el ladrón viene. Y la mayoría, localmente, incluso aquellos en línea, están todavía roncando. how do you think the ¿Y qué creen ustedes que cómo se sintieron los discípulos cuando se despertaron y vieron a Judas playing the role? ya actuando como el ladrón? Just imagine, Imagínense ustedes el impacto. Imagínense ustedes sus caras se volvieron pálidas, sorprendidas. ¿Por qué? ¿Por qué los sorprendieron? ¿Por qué? ¿Por qué se sorprendieron? Y en otra forma ellos se decepcionados, angustiados. ¿Por qué? Porque ellos debieron haber sabido antes, porque Cristo les dijo a ellos antes. Imagínense usted diciendo, ¿cuántas veces lo dijo él? Imagínense cuántas veces vinieron a su mente los sermones cuando Cristo les dijo, Judas, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas 9, 57 y 58. Esto vino a la mente de ellos, pero la crisis estaba justo ahí. ¿Cuántos adventistas del séptimo día están despiertos cuando en la ley dominical vengan? ¿Cuántos sermones van a venir a su mente? ¿Qué van a comenzar a pensar? Y con sus mentes van a ver, vamos a ver a sus discípulos, vamos a ver a los discípulos durmiendo, y esto los va a encontrar dormidos, mostrando apatía, que es que falta de conciencia, falta de entusiasmo, y esto es la condición de los adventistas del séptimo día. Por eso es que estamos durmiendo. Falta de celo, no hay urgencia, el fuego no está en nosotros, no hay trabajo de preparación, estamos durmiendo profundamente. Y a pesar de esto, la hora está tarde. Judas se aparece y Cristo les dijo, despiértense porque ya el ladrón está aquí, y lo vieron. Y yo me pregunto, si Judas los vio a ellos cara a cara. Yo me pregunto cómo ellos se encontraron con él y dijeron, uy, pero este era el traidor, nosotros hicimos obra misionera, nosotros dormimos con él muchas veces, pero en el otro lado, imagínese si el esposo está a un lado y la esposa en el otro lado, ¿cómo se va a sentir usted? Imagínese un hermano, un familiar en un lado y usted en el otro lado. ¿En qué lado usted va a estar? ¿En qué lado usted quiere estar? Esta es la pregunta, mis amigos, porque muchos de nosotros vamos a estar en uno de los dos lados.
En uno de los dos lados, viene el ladrón, y entonces Cristo les dijo que les dijo a ellos que velaran, sí. Pero ¿cuántas vigilias hay en la noche? Hay 4, en 3 intervalos de 3 horas, desde el atardecer hasta el amanecer. Ahora les voy a hacer una pregunta basado en Mateo 24, verso 43. Ya leímos el verso, pero miremos esto. Si el hombre de la casa, si el hombre, el padre de familia supiera en qué vigilia viniera, entonces hay 4 vigilias. ¿En cuál vigilia vendrá la ley dominical? ¿En qué vigilia vendrá el papado con los protestantes apóstatas? Vendrá por nosotros, porque debemos conocer la vigilia. ¿En qué vigilia? ¿Sabemos nosotros qué vigilia es? Vayamos al verso 43. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Entonces, de las 4 vigilias, ¿cuándo vendrá la ley dominical? ¿En qué vigilia? Bueno, como no está claro, entonces vamos a estudiarlo. No se lo voy a decir. Oremos y vayamos a casa, y no se lo voy a decir. Vayamos ahora a casa y no lo vamos a decir. Pero si no les digo a ustedes no van a saber la vigilia. Y si el ladrón viene, ¿qué va a pasar con su casa? Entonces, ¿ustedes quieren saber en qué hora va a venir? Ustedes sabrán entonces, díganme, ¿de quién es el antitipo del papado? Judas, amén. Judas es el tipo y el papado el antitipo de los últimos días. Entonces, ¿en qué vigilia Cristo se apareció? Ustedes me lo van a decir. ¿En qué vigilia Judas se apareció, el ladrón? Nosotros lo sabemos, no estén temerosos de decirlo. ¿En qué vigilia, en qué hora se apareció él? Judas se apareció en la tercera vigilia. ¿Cómo lo sabemos? Vamos, ¿qué texto? Es noche, pero ¿cómo sabemos que fue la tercera vigilia? Y no la segunda, no la primera, ni la cuarta. Yo quiero que me hablen. Hablen duro, por favor. Cuando Cristo oró por tercera vez y los halló durmiendo. Es esto simple. Muchas veces ustedes van muy profundo. No vayan muy profundo. Amén. ¿Cuántas veces Cristo les dijo a ellos que vigilaran, que el ladrón iba a venir? 3 veces. ¿Y cuando Judas se apareció? Judas se apareció en el cierre de la tercera vigilia. Y esta vigilia ni siquiera terminó porque estaban durmiendo. Y entonces Cristo les dijo, pues sigan durmiendo ahora porque el ladrón está aquí. Y fue en el cierre de la tercera vigilia. Vayamos a Mateo 26. Tengan su lugar en Mateo 24 y vayamos a Mateo 26. Entonces, ¿en qué vigilia es la que traerá la ley dominical? La tercera vigilia. Porque Judas trajo la banda de hombres para capturar a Jesús. La iglesia y el Estado, los soldados romanos y Judas la iglesia. En la unión de iglesia y Estado. Esta es la tercera vigilia. ¿A dónde vamos? Mateo 26, verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró, ¿por qué? Por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ¿ha llegado qué? Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es que el Hijo del Hombre es traicionado en manos de pecadores.
verso 46, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me traiciona. Y cuando él aún hablaba, vino ¿quién? Judas, ¿quién? ¿Quién se apareció? Judas, uno de los 12. El ladrón se aparece en la tercera vigilia. ¿Y en qué vigilia estamos ahorita? ¿En qué vigilia estamos nosotros, amigos? Este es Testimonios, volumen tomo 2, página 174, párrafo 1 en español. Se me presentó otra compañía que contrastaba con la que acabo de escribir. Estos estaban esperando y velando. Sus ojos se dirigían al cielo y las palabras de su maestro brotaban de sus labios. ¿Y cuáles fueron las palabras? Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces este es un mensaje de ¿qué? De velar. Velen, velen. Dice, velad pues. Ahora sigue diciendo, se me presentó a los que esperaban con la mirada dirigida hacia lo alto. Se animaban mutuamente al repetir estas palabras. Ya pasaron la primera y la segunda vigilia. ¿Estamos qué? Estamos en la tercera vigilia, esperando el regreso del Maestro y velando. No olviden esto. ¿Regresar de dónde? Velando. Lo que nos queda de esta vigilia es muy poco ya. Estamos en la tercera vigilia. Y en las letras rojas dice, estamos en la tercera vigilia. Y dice, estamos en la tercera vigilia esperando el regreso del Maestro y velando. Pero son 4 vigilias. Entonces, ¿por qué en la tercera vigilia estamos esperando a que venga el Maestro? Regresando, ¿que regrese de dónde? ¿Regresar de hacer qué? Dejemos que la Biblia nos hable. Estamos en la tercera vigilia. No solamente va a traer la ley dominical, sino es cuando Cristo pronuncia un veredicto sobre nuestros casos. La tercera vigilia es las fiestas de las bodas de las fiestas en las cuales nuestros vestimentas están limpios o no. En esta tercera vigilia es cuando Cristo dice, usted debe tener la justicia de Cristo puesta. El Maestro está regresando de una bodas y cuando regrese, Él viene para investigar a los invitados. ¿Y qué deben tener puestos los invitados? Pues las vestimentas de las bodas. ¿Y en qué vigilia? En la tercera vigilia. Vayamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y miremos el verso y comencemos en el verso 35. ¿Estamos allí, mis amigos? Lucas 12, 35 le dice la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando cuando su Señor ha de volver de las de las bodas. ¿Regresar de dónde? De las bodas. ¿Qué bodas? En las bodas nosotros qué recibimos? ¿A qué bodas fue Cristo? ¿A Cristo a qué bodas fue? ¿A recibir qué? A recibir el reino. Esto es 1844. No vamos allá, lo vamos a ver esta tarde. Entonces, cuando Él recibe el reino, ¿ahora Él qué? Él regresa, ¿con qué propósito? No para llevarnos al cielo, porque antes de llevarnos al cielo, Él debe examinarnos a nosotros. Examinarnos. Y esto toma lugar ¿en qué vigilia? En la tercera vigilia. Muy bien. Ahora, verso 36. Cuando regrese, cuando ha de volver de las bodas, para que cuando venga
y toque, enseguida le abran. Inmediatamente le abran. Esta venida no puede ser la segunda venida. ¿Por qué? Por favor, leamos el verso 36, especialmente la última parte. ¿Por qué esta venida de las bodas no puede ser la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Porque cuando Él venga no va a estar golpeando. Cuando Él venga no va a estar golpeando. Entonces, ¿qué venida es esta? Él cuando está viniendo es a su corazón. ¿Mm? ¿Qué vigilia es esta? La tercera vigilia. Y cuando Él golpee, ustedes lo van a ver. Señor, ayúdanos. Pues vamos a ponerle un freno. ¿Esta qué vigilia es? La tercera vigilia. ¿Tiene sentido esto? Vayamos al verso 38. Y si viene que a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia. Entonces es muy específico. ¿Por qué él menciona la segunda y la tercera? Vengan esta tarde. Muy bien. Entonces no menciona la cuarta, porque esto no pasa en la tercera cuarta. Pero pastor, ¿cuál es la cuarta vigilia? Vamos a verlo más tarde. Dice, y si viniese a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia, entonces, ¿qué es? Que debemos examinarnos, dice, y los haya así, bienaventurados son aquellos siervos. Verso 39. Y esto sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el padre, entonces ¿a qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir el ladrón? A la tercera hora. Muy bien. Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Mire el verso 40. Vosotros pues también estáis que estad apercibidos, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y ahora sí es el segundo advenimiento. Ahora, la Escritura dice que Cristo está examinando a los invitados en las bodas para saber quién tiene las vestidas de bodas. Esto es Mateo 22, verso 9, verso 13. Esta es la tercera vigilia. Muy bien. Muy bien, porque yo soy muy feliz de esto. Yo estoy en euforia. Esto está corriendo por mis venas. Esto es euforia espiritual. Es dulce. Estamos en la tercera hora, en la tercera vigilia. ¿Qué dicen, amigos? En esta vigilia viene la ley dominical. En estas vigilias Jesús viene a examinar a los invitados a las bodas. ¿Qué deben tener? Si nosotros no estamos en las bodas, vamos a ser pasados. Significa que su investigación es 1000 años después y usted está perdido. Entonces, ¿qué es la boda? Para estar en la boda, usted debe entender el trabajo de Cristo. ¿En dónde? En el lugar santísimo, el santuario celestial, y entender esto. Esto significa que usted va a estar en la fiesta, pero el hecho de entender que usted está en las bodas no lo va a salvar. O adventistas del séptimo día, la teoría no nos va a salvar. ¿Qué debemos tener en las bodas? En las vestimentas de Cristo. ¿Y cómo vamos a poner esto? ¿Cómo nos vamos a poner estas vestimentas? Palabras de vida del Gran Maestro, página 253, párrafo 3 en español. Dice: por su perfecta obediencia a Cristo ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, ¿cuándo qué? Cuando nos sometemos a Cristo, ¿qué debemos hacer ya en la tercera vigilia? El corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su vida. Ahora, ¿y qué es lo que Cristo oró en el Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad.
Entonces, ¿con qué nos cubrimos nosotros antes de que Judas viniera en la tercera vigilia? ¿Cómo nos cubre? Con la justicia de Cristo. ¿Y qué debemos tener? Dice, The mind, the will is merged in his dice, la mente, voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. ¿Cómo nos podemos poner este vestido? ¿Cómo? ¿Cómo? we must submit, Nosotros debemos someter algo, debemos entregar algo. acknowledge our Es reconocer nuestros pecados, es pedir perdón por nuestros pecados, pedir el poder para decir no al pecado y sí a él, aceptar el perdón, vivir por su palabra y caminar por fe, hacer decisiones correctas, y entonces Cristo nos fortalecerá nuestras decisiones y nos cubrirá con su manto de justicia. Esto es lo que debemos tener en la tercera vigilia. Y entonces, ¿cuándo viene la cuarta vigilia? ¿Cuándo será la cuarta vigilia? ¿Cuándo es la cuarta vigilia? the fourth watch. Walk with me. Caminemos. Since the third watch, Ya que la tercera vigilia trae la ley dominical, entonces, ¿qué es la cuarta vigilia? the fourth watch, La cuarta vigilia es cuando Cristo se para, probation closes. el cierre de tiempo, el tiempo de gracias caen las plagas y se liberan los cuatro vientos sobre la tierra. Esta es la cuarta vigilia. Does the Bible say that, Pastor? ¿La Biblia es esto, pastor? Pues vayamos a Mateo 14. Ahora, ¿usted va a venir esta tarde? Yo no le voy a dar a usted todo ahorita. Where are we going to? ¿A dónde vamos? Chapter 14. The Bible tells us Mateo 14, la Biblia nos dice que los discípulos se les dijo que fueran a una barca y fueran de donde fueran de un lugar hasta Genezaret. ¿Y qué significa la palabra Genezaret? A mí me gustan las palabras y lo que significa. Genezaret significa la tierra del príncipe. Entonces, ellos estaban en un lugar X, viajando en un barco en el mar a la tierra del príncipe. ¿Y dónde es la tierra del príncipe para nosotros? En el cielo. Pero antes de que vayamos allá, tenemos que atravesar el mar. Y en esa noche, en ese bote, ¿qué pasó con los vientos? ¿Qué pasó con los vientos? Fueron liberados. Los vientos pensaron que se iban a perder. ¿Y a qué tiempo, en qué momento Cristo aparece? ¿En qué hora Cristo se aparece? En la cuarta vigilia. La cuarta vigilia representa el tiempo de gran angustia cuando los vientos son liberados. Vayamos a Mateo capítulo 14. Ahora, miremos cuidadosamente al verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento era ¿qué? Era contrario. Verso 25. ¿Y a qué? Y a la cuarta vigilia de la noche. Entonces, ¿qué pasó en la cuarta vigilia? Los vientos fueron liberados, amigos. Y la Escritura nos dice que Cristo liberó los vientos. Apocalipsis 7, verso 1 al verso 4. No soltéis los vientos hasta que los sirvientes de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces, cuando nosotros seamos sellados, los vientos van a ser soltados. Y cuando sean sellados, ¿quién se para? Cuando se termine el sellamiento, ¿quién se para? Cristo. Y se liberan los vientos, y esto es en la cuarta vigilia. Cuarta vigilia. Cuarta vigilia. Y ahí vendrá Daniel 12:1, ese es el tiempo de angustia que vendrá. Y entonces, en el verso 25, verso 26, y los discípulos viendo al andar sobre el mar, ¿qué? ¿Cómo se turbaron?
¿Y por qué se turbaron? Porque ellos vieron a Jesús y pensaron que él era el enemigo y se angustiaron. ¿Y qué pasó con Jacob? Jacob was told, ¿Qué pasó con Jacob? Jacob se le dijo que iba a ir al hogar, a la tierra prometida, y al Genezaret, la tierra del príncipe. Jacob se encontró a Jesús y él pensó que era un enemigo. Y ese es el tiempo de angustia de Jacob, amigos. if you see it, say amen. Si usted lo ve, dígame, esta es la cuarta vigilia. Los discípulos ahora están hacia Genezaret y se encuentran con Cristo y pensando que Cristo era un enemigo. Pensaron que era un fantasma. Do you see it, family? ¿Lo ven, amigos? The fourth watch. En la cuarta vigilia. Look at this. Let's prove that. Probémoslo. 1888, Esto es material de 1888, 1000. página 1002, párrafo 2. Dice, cuando Jesús, cuyo ojo ha estado sobre ellos en todos sus esfuerzos, habla, dijo, tened buen ánimo, soy yo, no temáis. En la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acerca a sus discípulos caminando sobre las olas cubiertas de espuma. Watch carefully now. Sigue diciendo, mire lo que la hermana White dice sobre la cuarta vigilia. Las letras azules. La tormenta no fue enviada sobre los discípulos para naufragarlos, sino ¿para qué? Para probarlos y examinarlos individualmente. Antes de la gran angustia que vendrá sobre el mundo, como nunca ha existido, no es el tiempo de angustia pequeño, sino es el gran tiempo de angustia, es el tiempo de Jacob, la angustia de Jacob. Esta es la cuarta vigilia. Dice, antes de la gran angustia que vendrá sobre el mundo, como nunca ha existido, desde que hubo, esto es Daniel 12, 1, desde que hubo nación alguna, aquellos que han vacilado y quienes ignorantemente se dirigieron por caminos inseguros, revelarán esto antes que llegue la verdadera prueba vital. Letras rojas, el tiempo de nuestra educación pronto terminará. In this account in the fourth watch, En ese registro en la cuarta vigilia les voy a mostrar algo. ¿Cómo debemos estar listos para la tercera y la cuarta vigilia? En la cuarta vigilia, Pedro dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, verso 28. Y verso 29, y él le dijo, ven. ¿Y qué pasó? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba ¿sobre qué? Sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver entonces antes de eso los vientos le estaban tuvieron problemas, pero siguiendo la palabra de Dios, Pedro venció su temor previo y él caminó sobre las aguas. Para vencer en la cuarta vigilia debemos tener fe. Y Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, él comenzó a dudar las promesas y Pedro comenzó a hundirse diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, oh hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo dice cariñoso, lo dice de manera tierna. Si nosotros tenemos que vencer en estos días, especialmente en la cuarta vigilia, debemos reclamar y creer en las promesas de Dios, a pesar de que nuestras vidas tenemos, como dice, cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios, cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe y quebrantarle a las promesas de Dios. Cuán pocos se aferran a las promesas de Dios.
La gran controversia 606, párrafo 1 en español. Si usted no hace, se va a hundir. Las letras rojas al final dice, el tiempo de nuestra educación pronto terminará. ¿Cuándo debemos aprender? ¿Cuándo debemos aprender esto? Ya. Entonces Cristo no nos va, providencialmente no nos está mandando esto para que nosotros nos preparemos, permitir que los vientos soplen. Nosotros debemos aprender y reclamar sus promesas. Estamos en la escuela de Cristo y estamos a punto de terminarla. ¿Están listos? ¿Cómo vamos a estar preparados para la tercera vigilia? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo en el Getsemaní a los discípulos antes de que llegara? Velen y oren. Velen y oren. Por aquí, velen y oren. Esto es como ustedes se van a preparar. Entonces, no solamente velando y orando, sino que oró Jesús. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Y cuando usted ore esto, cada vez que usted sea tentado, el Padre, el poder vendrá para sobrepasar esta tentación y Cristo nos va a cubrir con su manto de justicia y usted va a estar preparado para la tercera vigilia cuando venga la ley dominical. ¿Qué tan cerca estamos, amigos? ¿Qué tan cerca estamos? Debemos nosotros saber qué vigilia es. Debemos saber. En Mateo 24:43, si el padre de familia supiera en qué vigilia el ladrón vendría, pero los ladrones normalmente se ocultan. Pero por los 50 últimos años, los adventistas del séptimo ya están mirando al papado para que aparezca y diga que la ley dominical está en América, pero no va a venir de su boca. Ella debe trabajar a través de alguien, de un medio. Y la Biblia nos dice a través de quién va a trabajar, a través de la imagen. Y lo que usted ve, todo lo que los evangélicos hagan, es lo que está haciendo el papado. Es a través del papado es quien está detrás. Vayamos a Apocalipsis 13:3. Aquí habla de la herida mortal que recibió el papado. Por favor, déjenme decirles algo. Por la gracia de Dios, sus ojos van a ser abiertos. Van a tener colirio en sus ojos. Ella recibió una herida mortal. Este es el verso 3. Y el verso 10 de Apocalipsis 13, leamos el verso 10. El que lleva en cautividad irá en cautividad a prisión. Entonces, ¿cuándo la Iglesia Católica Romana fue a prisión? ¿Cuándo fue puesto el Papa en prisión? ¿En qué año? En 1798. Es cuando ella recibe en el verso 3 una herida como de muerte. ¿Tiene esto sentido? Entonces, en 1798 el papado no pudo gobernar más a los reyes de Europa. Perdió a sus esposos porque ella podía reinar sobre reinas y reyes, sobre la reina Isabela, sobre Fernando, sobre Elizabeth. La iglesia perdió su poder en política. Esto fue en 1798. Ella fue a la iglesia, a la prisión, pero muy pronto fue elegido otro papa. Pero desde 1798 la iglesia católica nunca tuvo el poder que ella tenía entre 1538 y 1798. Pero el verso 3 dice que esta herida iba a ser sanada. ¿Y quién va a sanar esta herida? Los evangélicos en América. Ellos iban a sanar esta herida, iban a formar una imagen del papado. Eso es Apocalipsis 13, del verso 11 al 15.
Y ya que los evangélicos de América forman una imagen de la Iglesia Católica Romana, significa entonces que los evangélicos también deben recibir una herida. Iban a recibir una herida. Y si usted pone un espejo, usted va a ver la imagen. Entonces, el papado recibe una herida, es la sustancia, y los evangélicos es la imagen en América. El papado tuvo una herida y no pudo tener más influencia en la política, y eso significa que los evangélicos también iban a recibir una herida para no influenciar a los políticos públicamente. Y cuando los evangélicos recibieron esta herida, nosotros lo sabemos. ¿Qué pasó en 1954? ¿Qué pasó en 1954? Aquí está, la enmienda Johnson, en la cual las iglesias no podían soportar o apoyar directa o indirectamente a los políticos en 1954. ¿Y qué pasó en el 2017 cuando Donald Trump tomó la presidencia en América? ¿Qué sucedió con él en el 2018? Que dijo que él va a quitar la enmienda Johnson y permitir que los evangélicos influencien los políticos en América. ¿Qué significa eso? ¿Qué es entonces? Está aquí, este es Mike Pence, promete continuar el ataque a la enmienda Johnson. Estamos aquí, las letras rojas, no, la Casa Blanca no va a forzar más la enmienda Johnson. Y miremos lo que los evangélicos dicen. La enmienda Johnson, ahora ustedes saben que cuando nosotros hicimos de esta semana énfasis desde el miércoles, nosotros sabemos que no vamos a detenernos. Estos son capas de la cebolla espiritual. Ellos están diciendo que la enmienda Johnson, quitada por una orden ejecutiva del presidente Trump, les quitó a ellos el bozal, y ahora los evangélicos están diciendo que pueden influenciar a los políticos. Pero los evangélicos y los católicos ahora están unidos desde octubre 31 del 2017. Eso significa que el protestantismo murió. Los evangélicos y los católicos están unidos. ¿Tiene sentido? Ahora, desde el 2017 al 2018, el republicanismo está ahora muriendo. Está muriendo. Ellos dicen, ahora, no vamos a permitir que este bozal se ponga de nuevo. Miremos esto. Ahora, vamos a tener 2 semanas estamos transmitiendo esto antes de las elecciones. Y vamos a tener una sesión especial antes del día de elección y en el día de elección para que ustedes reclamen la voz, porque se nos ha quitado el bozal. El bozal se nos ha quitado. Y no va a volver a ponérsenos. Amén. Tampoco. Alabado sea Dios. No va a volver a ponerse. Entonces, ¿cómo fue que el bozal llegó a sus bocas? Fue ¿cómo se les quitó? Por una orden ejecutiva. Él es un republicano, ¿verdad? Y eso tiene que pasar por el Congreso. Pero eso significa que si un presidente democrático vuelve otra vez a la oficina en el 2020, en las elecciones presidenciales, ¿qué va a pasar con esa enmienda Johnson? Pues ellos reforzarán de nuevo la enmienda Johnson, y ambos, los católicos y los evangélicos, ellos tienen que salir de la política públicamente. ¿Tiene esto sentido? Entonces, para que ellos digan que vamos a estar seguros de que no se ponga de nuevo el bozal, que se quite el bozal, eso significa que van a trabajar agresivamente para traer, ¿qué? Para traer sus asuntos ante las cortes, para traer la ley dominical
antes de que pierdan la Casa Blanca, antes de que ellos pierdan los dos brazos del Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque en 2 años va a haber una elección presidencial. Si los demócratas vuelven a la Casa Blanca, la enmienda Johnson va a ser restablecida y va a ser infligida sobre las iglesias de nuevo. Ahora, en el 2022 va a haber unas elecciones intermedias. Si los demócratas tienen la casa, si ellos toman el Senado y tienen la casa y el Senado, ¿qué va a pasar? Ellos pueden poner ciertas provisiones y restablecer la enmienda Johnson, para reinfligir la herida a la iglesia ecuménica entre católicos y evangélicos. ¿Tiene sentido? Pero estos son 4 años. En el 2024 vienen otras elecciones presidenciales. Y si Trump tiene un segundo término, ahora tiene un camino abierto, tiene un campo abierto. Entonces hay entre 2 o 6 años para traer todos sus asuntos a la corte, para decir, corte, decide a nuestro favor. Es por eso que ellos están colocando en la Corte Suprema a su favor con jueces conservadores. Acuérdense, Ruth Ginsburg cayó y se rompió tres costillas. ¿Por qué 3 costillas? Proféticamente esto va a Daniel, ¿qué? A Daniel 7. El reino como un oso tenía 3 costillas en su boca. ¿Y quién es el reino de los osos? Pues los medos y los persas. ¿Y por qué eran conocidos? Porque escribían leyes que no podían ser cambiadas. ¿Y qué pasó en el capítulo 6 de Daniel con Daniel? Tenían que postrarse a esta imagen o va a ser llevado a los leones. ¿Y qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? Interpretan la ley de la tierra. ¿Ustedes creen que esto es casual de que ya se haya roto 3 costillas? ¿Dónde estaba yo? Bueno, sigamos. Y ahora, ustedes, no solamente la Corte Suprema, sino están las cortes distritales. ¿Y cuáles son los asuntos sociales que los evangélicos quieren llevar en su favor? El aborto, el matrimonio del mismo sexo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Trump entró a la Casa Blanca? Él no dijo nada sobre el tema del matrimonio homosexual, porque él tiene a los evangélicos susurrando a sus oídos que dicen ni siquiera hable de eso, porque no podemos cambiarlo ahorita. Porque la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema, que es la ley de la tierra, están todavía cuando Trump tomó la oficina. Pero cuando él tomó la oficina, ellos mataron a uno, a Scalia, a Gorsuch, se trajo a la oficina, y de un momento a otro se retiró Kennedy, y ahora viene Brett Kavanaugh, y ahora ellos vienen a tener el asunto del matrimonio homosexual a la corte. Y estos 2 asuntos están referenciados con el domingo. Tercero, la economía. Y en la gran controversia, página 590, que van a llamar a la ley dominical para retornar a la prosperidad temporal. Despierten, amigos. Lo dicen los demócratas, ustedes gastan mucho, pero nosotros tenemos, los republicanos están queriendo llevar al tema de la ley dominical. Cuarto, convención de estados, ¿para qué? Para reescribir la Constitución. Hoy ustedes van a darles un esfero y papel para la iglesia ecuménica para reescribir la Constitución, y los evangélicos están en la cama con los católicos, y los católicos odian la Constitución de los Estados Unidos. Despierten, amigos. Número 5.
el regreso de los derechos a los estados en la educación y la religión en los estados. Estos, acuérdense de las leyes azules. Y que es número 6, la moralidad de las familias. Nos debemos preservar las familias porque América es muy inmoral y las personas pasan más tiempo en los juegos de fútbol, en los Super Bowls, que en lugar de ir a las iglesias los domingos. ¿Lo ven? Y tienen 2 a 6 años para hacer esto, pero recuerden, el miércoles estuvimos hablando de esto, pastor, usted habló de 2 a 6 años, pero en el 2020 hay una elección presidencial. Los evangélicos saben que hay una posibilidad que Trump no pueda ganar, no está garantizado que Trump vuelva a tener un segundo término, pero ellos saben que él quitó el bozal. Ahora podemos influenciar a los políticos. ¿Qué si ellos pierden en el 2020? ¿Y qué entonces pueden empujar ellos en 2 años? Ya solamente en caso puede ser que sea. ¿Y cómo es que fue elegido? ¿Qué fue lo que dijeron? Porque con el Senado, Trump señaló, Trump dijo que no, él no podía ser nominado. Mire, escuchemos esto, despertémonos. Este despertar es más grande de lo que nosotros creemos. Y primero tiene este despertar, viene a la iglesia y está también despertando en el gobierno. Pero Trump nos está ayudando a esto. Por quitando el bozal de los predicadores. Ahora ustedes tienen que expresar lo que ustedes creen. Ahora, esto es lo que nos trae a nosotros a la pregunta original. El presidente trajo esto en una orden ejecutiva para no castigar a aquellos que, pues, con lo que tiene que ver con la enmienda Johnson en 1954, cuando se quitó el bozal a los pastores. Ahora él no va a volver a ponerlos, pero nosotros tenemos todavía libertad de expresión. Eso significa que los pastores están permitidos, la enmienda Johnson está suspendida por ahora y puede ser que pasen esto al Senado para que esta ley sea permanente. Es por eso que nosotros podemos permanecer en el Senado. Dice la gran controversia, página 439, párrafo 3, y díganme si esto no tiene que ver con la enmienda Johnson, ya sea que sea suspendida o rechazada completamente. Con el tema de la ley dominical, dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga esto es octubre 31 del 2017, la muerte del protestantismo, los evangélicos y los católicos son unidos, dice, cuando se influyan los puntos de doctrina sobre el Estado para que influya los decretos y las instituciones de ella, entonces para que la ley dominical sea forzada, la enmienda Johnson debe ser anulada completamente. ¿Y qué trajo la herida mortal al papado? ¿Qué no pudo hacer más el papado? Vamos, no pudo influenciar más a los reyes de Europa. No tenía poder en política. ¿Y qué pasa con la imagen en 1954? Vamos, no podía irse más en política en 1954. ¿Todos están conmigo? Muchas veces yo reitero porque esa es una capa más de la cebolla. Esto fue en 1954, pero Trump sanó la herida. Ahora nosotros sabemos si lo que Trump hizo fue temporal
o es permanente. No lo sabremos, sino el tiempo no lo dirá. Pero la herida ha sido sanada. Ustedes tienen una herida sanada, pero usted agita y se abre de nuevo. Entonces, por ahora es sanada. Permanente o temporal, el tiempo nos dirá. Pero tiene 2 a 6 años para completar esto. ¿Tiene esto sentido? Ahora, yo me fui a casa, por favor, caminemos todos. Y yo comencé a hacer mis búsquedas. Y llegué a un video de Robert Jeffress. ¿Ustedes saben quién es Robert Jeffress? Robert Jeffress es uno de los asesores más cercanos de Donald Trump de Dallas, Texas. Y él hizo una declaración diciendo que las iglesias evangélicas pueden ahora, no podían apoyar a Ronald Reagan, no lo podían hacer. ¿Por qué? ¿En qué año fue Ronald Reagan presidente? En los 1980s. ¿Y por qué la iglesia no podía apoyar a Ronald Reagan? Públicamente, por la enmienda Johnson. Había una herida en su momento. Pero ahora Robert Jeffress puede decir que pueden influenciar a cualquiera, porque Trump reconoció y anuló la enmienda Johnson. Está diciendo, y es por eso que yo voto por Donald Trump. Donald Trump nos tiene cuidado de los evangélicos cristianos. ¿Ustedes saben qué? Cuando Ronald Reagan estaba yendo a la presidencia de Estados Unidos la primera vez, él se reunió con los evangélicos, con un grupo, y él dijo, a pesar de que no me pueden apoyar, les digo que yo los voy a apoyar a ustedes. Y yo me he encontrado con el señor Trump muchas veces, y yo puedo decirles a ustedes por mi experiencia que si Donald Trump es elegido por presidente de los Estados Unidos, nosotros los evangélicos cristianos vamos a tener un verdadero amigo en la Casa Blanca. Dios bendiga a Donald Trump. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué texto viene? ¿Qué es sobre esto? ¿Qué texto viene a su mente? ¿Quién? Lucas, Herodes y Pilato. Lucas 23. Entonces, Ronald Reagan dijo, no, sé que no me pueden apoyar. Esta es la enmienda Johnson, pero yo voy a algún lugar, pero entonces lo voy a apoyar. Y ahora, para que Robert Jeffress y Paula White y Kenneth Copeland y los otros ahora están soportando públicamente y apoyando directamente los líderes civiles, significa que la enmienda Johnson les ha sanado su herida. Lucas 23, verso 12. Para crucificar a Cristo, ¿qué amistad se formó antes y antes eran enemigos? ¿Qué dice? Lucas 23, verso 12. Y aquel mismo día, Pilato y Herodes, entre ellos se hicieron amigos porque antes estaban enemistados entre sí. Herodes, rey de los judíos, es la iglesia, una entidad de iglesia, y Poncio Pilato, el imperio romano, estaban separados. Iglesia y Estado separados, pero se unieron, se hicieron amigos para crucificar a Cristo. Ahora, yo me tomé un paso más adelante, y en 1954, esto es un día en la historia cuando la iglesia recibió los evangélicos recibieron una herida y no podían meterse en política. Pero ¿cómo era la vida antes de 1954 para la iglesia? Es por eso que yo me fui a buscar. Ella tuvo la herida en 1954, no podía influenciar a los políticos públicamente, indirecto o directamente,
Pero ¿qué era la vida antes de 1954 para las iglesias? ¿Qué estaba viniendo para América en 1888? ¿Una qué? ¿Una qué? Una ley dominical. ¿Quién está empujando por la ley dominical? Voy a mostrarles. Eran tanto los evangélicos y los católicos romanos influenciando al Estado. Es así, mis amigos. ¿Y por qué no vino la ley dominical en 1888? Porque Cristo dijo, tengan los vientos. Mi pueblo no está listo. Y cuando Él dijo, detenga, ahora está viniendo ya de manera completa. Este es A.T. Jones. Está hablando sobre la ley dominical llegando en 1888 y él estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos para ir en contra de esta ley. Todo lo que le he mostrado a ustedes en el pasado, ustedes lo ven en el presente. Muy bien. Este es Americanos Unidos para la Separación de la Iglesia y el Estado. A mediados del siglo XIX se hicieron varios esfuerzos para agregar referencias específicas al cristianismo en la Constitución. Un grupo, la Asociación Nacional de la Reforma, promovió una enmienda de nación cristiana en el Congreso. ¿En qué año? En 1864. 10 años después, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó en contra de su adopción. El comité observó los peligros que la unión entre la Iglesia y el Estado había impuesto a tantas naciones del viejo mundo. Y ahora miremos esto, lo que dice este C.G. Wagoner en octubre de 1888. No se puede negar que la unión de temperancia cristiana de la mujer y la Asociación Nacional de la Reforma. Este es un artículo moderno mencionando que se está empujando por la Asociación Nacional Religiosa, pero en E.G. Wagoner estaba hablando de ellos, que dice, no se puede negar que la Unión de Temperancia Cristiana de la Mujer y la Asociación Nacional de Reforma están comprometidas al establecimiento de una teocracia en este país. Y también menciona, letras rojas, dice, con relación a la ley propuesta por Blair para traer la ley dominical. Entonces tienen al senador Blair. ¿Quién estaba influenciando al senador Blair? La Iglesia, la Asociación Nacional de Reforma, antes de 1954. Ahora tenemos a E.T. Jones mencionando a la Unión de Temperancia Cristiana de la Mujer. Dice, es ahora el cuerpo más activo e influyente en el movimiento de la ley dominical. Y luego dice, la gran mayoría de las peticiones de la ley dominical de Blair, que es la ley dominical, excepto la de su cardenal, multiplicado por 7.200.000 veces, han sido aseguradas por la Unión de Temperancia Cristiana. Entonces, ¿quiénes estaban diciéndole al senador Blair para empujar por la ley dominical en 1888? Los cardenales de la Iglesia Católica Romana antes de 1954. Entonces, ¿a dónde vamos, pastor? Ahora, cuando Trump suspendió la enmienda Johnson, ¿qué grupos se están uniendo ahora para la ley dominical? ¿Tiene sentido esto, amigos? ¿Tiene sentido? Muy bien. Y ahora, este artículo, lo hemos mostrado, le hemos dado también unos artículos actuales. Habla de los caballeros del trabajo. Dice, ellos estaban empujando al senador Blair para la ley dominical. ¿En qué año? En 1888. Y miren la fecha de A.T. Jones. Ahora,
en 2015 los católicos, National Catholic Register, dice, las ruedas de la burocracia en Roma entonces como ahora giran lentamente, pero en el verano de 1888 el Santo Oficio decretó que los caballeros del trabajo podían ser tolerados. Dice, así nació una relación fuerte y fraternal entre ¿qué? Entre la Iglesia Católica y el trabajo organizado en los Estados Unidos. ¿Y de qué están empujando en 1888? Una ley dominical. Esta es la conexión, mis amigos, mucho antes de 1954. ¿Y cómo fue la vida antes de 1954 para los adventistas del séptimo día? Miremos esto cuidadosamente. La bestia y la imagen. ¿Quién es la bestia? El papado. ¿Quién es la imagen? El protestantismo apóstata en América. ¿Y cuándo recibió la herida mortal del papado? En 1798. Ella no pudo influenciar más a los políticos. ¿Y cuándo la imagen recibió su herida? En 1954 con la enmienda Johnson. Ustedes se acuerdan leyendo que el que lleva a cautividad pues será llevado a cautividad. ¿Dónde lo acabamos de leer? Apocalipsis 13, verso 10. Muy bien. Ahora, miremos esto. El que lleve a cautividad también será llevado a cautividad. Vamos al papado. El papado puso a las personas en prisión desde el año 538 hasta 1798. Sí. ¿Y qué pasó con ella en 1798? Ella fue a cautividad. Y ya que esto pasó para la bestia, ¿qué pasó con la imagen, con los evangélicos, con los protestantismos apóstatas? Debemos encontrar algún tiempo en la historia cuando los protestantes apóstatas pusieron al pueblo de Dios, guardador del sábado, en prisión. ¿Y esto cuándo tomó? Antes de 1954. Ahora, porque el protestantismo apóstata pusieron al pueblo de Dios en las cárceles, porque ellos no guardaban la religión del Estado, las leyes azules. En 1954, el protestantismo apóstata volvió a ser traído a cautividad, se les puso su bozal y se le pusieron esposas y fueron llevados a cautividad. Pero el que lleva a cautividad, llevará a cautividad. A.T. Jones nos está hablando de los adventistas del séptimo día antes de 1954. Los evangélicos influenciaron los líderes del Estado, ¿en dónde? En Tennessee, en Georgia, para poner a los guardadores de los mandamientos en la prisión. ¿Por qué? Porque rehusaron guardar el domingo. Ahora, Trump ha suspendido la enmienda Johnson, ¿y qué va a retornar para los guardadores de los mandamientos de Dios verdaderos? Muy bien. Ahora, si el hombre de la casa supiera a qué hora el ladrón, a qué vigilia el ladrón vendría, y el ladrón siempre viene como, y antes de que se suspendiera la enmienda Johnson, los evangélicos, no solamente, esto no le iba a ayudar a los evangélicos, sino a los católicos romanos. Entonces, el papado tiene ahora lo que perdió en 1798 y América va a ser su esposo, su primer esposo, porque la ley dominical viene de América. En Alabama se pusieron a las personas en prisión. Ahora también, ustedes se acuerdan de Arkansas. ¿Y qué pasó en Arkansas? En 1885. Dice, en ningún estado el conflicto se desarrolló de manera más dramática que en Arkansas.
Arkansas. Dice, los adventistas del séptimo día que no reconocen el domingo como el Sabbat fueron especialmente no bienvenidos en Arkansas durante la década de 1880, cuando más de 200 fueron procesados. No perseguidos, sino procesados, o sea que estaban en la ley. ¿Por la ley por quién? Por los protestantes apóstatas. Muy bien. Y pasemos esto. También dice, letras rojas, estas personas, los adventistas, fueron los únicos que fueron acusados de romper el Sabbat durante los 2 años en que esta ley estuvo en vigor. ¿En dónde fueron colocadas? Fueron colocados en prisión. Ahora miremos esta. Este hombre, el señor Swearingen, él tenía una granja a 4 millas de la ciudad y él estaba adorando en su casa. Él era un adventista del séptimo día, pero los protestantes apóstatas fueron adelante y lo reportaron. ¿Y qué pasó con él? Letras rojas, dice, pero fueron observados e informados, esta es la Inquisición, e informados al gran jurado, acusados, arrestados, juzgados, condenados, multados y sin dinero para pagar la multa. Estos ciudadanos morales cristianos de Arkansas fueron arrastrados a la cárcel del condado y encarcelados como delincuentes durante 25 días. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice, para atreverse en esta llamada Tierra de Libertad, en este año, en 1887, en el año del Señor, para adorar a Dios. Mucho antes de 1954. Y la Biblia nos dice que las cosas que pasaron en el pasado se repetirán en el futuro. ¿Tiene sentido esto? Y ahora dice A.T. Jones, no solamente en Arkansas, sino ellos me enviaron dinero a Tennessee para apoyar a las familias de los hermanos de nuestra propia fe, mientras que eran perseguidos allá. Arkansas no solamente estaba esto, sino fue peor allá. Dice, en Arkansas no estaba solo en esto, sino aunque era peor allí que en cualquier otro lugar. Y estas leyes estas leyes azules todavía están en los libros. Y Trump está diciendo para hacer una enmienda a la enmienda número 14. ¿Por qué se trajo la enmienda 14 para remover la religión del Estado? Hagan su tarea, amigos, de la primera enmienda y la enmienda número 14. Y bajo estas cosas los inmigrantes, las caravanas van a estar diciendo, tenemos que enmendar la enmienda 14 para darle el poder al Estado. La religión del Estado viene de nuevo. ¿Y qué pasó en 1954 para los evangélicos, para las iglesias evangélicas? Ella recibió su máscara, su bozal en su boca. Pero ustedes saben, cuando las iglesias evangélicas, amigos, yo he hablado mucho sobre esto. Tengo 6 minutos para terminar. ¿Cuántos minutos? 6. Y cuando ustedes tengan el punto, yo voy a detenerme, pero no puedo irme sin esta última parte, porque algo tiene que ser hecho en esta iglesia de denominación mundial. Yo amo la iglesia adventista del séptimo día, ya sea que usted lo llame de sostén propio o de conferencia, es un movimiento. Y cuando el ladrón venga, él no vendrá con el esfero, con un cuestionario. ¿A dónde fuiste? No está preguntando eso. ¿A qué conferencia fue? No está preguntando esto. Ustedes saben qué va a estar preguntando, y cuando vendrá no va a hacer pregunta. Entonces, aquí es por eso que estoy triste.
¿por qué nosotros permitimos que el ladrón viniera a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Dónde están los atalayas, los centinelas? Ahora, el papado recibió en 1798 su herida. Los evangélicos recibieron su herida en 1954. Las bozales fueron colocados en su boca. Y en 1955, los adventistas del séptimo día recibieron su herida. En 1955, los adventistas del séptimo día se pusieron un bozal en su boca. ¿Qué significa? Cuando los evangélicos llegaron a los adventistas del séptimo día, les dijeron: si ustedes creen en estas doctrinas, ustedes son una secta, un culto. Y para ser parte de nosotros, ustedes deben renunciar a estas doctrinas. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros escribimos el libro. Adventistas del séptimo día responden las preguntas sobre doctrina. Preguntas sobre doctrina, en las cuales nosotros renunciamos. Nosotros solemnemente renunciamos la verdad presente. Un bozal fue puesto en nuestra boca. Piensen en esto. 1954, los evangélicos se les puso un bozal en su boca. Y ahora, el año siguiente, vinieron a los adventistas del séptimo día. Si ustedes quieren ser parte de nosotros, vamos a ser parte de esta iglesia con un bozal. Cuando Dios nos dijo a nosotros una trompeta que sonar, si ustedes son parte de nosotros, dijeron los evangélicos, no pueden predicar más la profecía de los 2300 días. Usted no puede enseñar que Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial desde octubre 22 de 1844. Ahora usted va a predicar que la expiación terminó en la cruz. Usted no va a predicar que Cristo vino en una naturaleza pecadora. Usted no puede predicar que podemos ser perfectos y tener victoria sobre el pecado. Usted no puede decir que creemos en los escritos de Elena de White. Y nosotros dijimos: sí, Caifás. Sí, Amán. Y ellos dijeron: bienvenidos. Ahora, para ser parte de nosotros tenemos un bozal puesto. Ahora, los suyos están aquí. Amigos, traigan sus maletas. Y trajeron sus maletas con diferentes colores de bozales y diferentes tamaños. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el presidente? Tú tienes una boca de mucha influencia. Entonces, pon esta grande para ti. Ahora, ellos le preguntaron a T. Wilson cuál es la marca de la bestia. Y él no pudo responder. ¿Por qué? Porque tiene un bozal en su boca. Y él dijo esto, no digo esto para respetarlo a él, pero esto es un hecho. El bozal está en los líderes de la iglesia. En sus lecciones de escuela sabática les preguntaron quién es el anticristo y dijeron: no sabemos. Los evangélicos no saben tampoco. Entonces nosotros estamos con ellos, no lo sabemos. Ahora, estamos permitiendo que los jesuitas estén en las escuelas sabáticas. Ahora, les voy a pasar tiempo con esto. Todo esto ya lo tienen, ya esto les he mostrado. Es todo lo que está bien. En la escuela sabática están diciendo que Cristo es inmaculado. George Knight está empujando la ordenación de mujeres. Él está diciendo que está enseñando por 30 años y él hizo una prioridad: enseñar a los pastores para que no podamos tener victoria sobre el pecado. Es sus propias palabras. El bozal está puesto. Y estoy diciendo que él está perdiendo, yo estoy orando por él. Pero la trompeta tiene que ser sonada, amigos. Y aquí en la escuela sática no sabemos quién es el anticristo.
Esto es en las escuelas sabáticas de ustedes, los jesuitas en nuestras escuelas sabáticas. ¿Podría ir a través de todo esto? Jesuitas en la Universidad de Walla Walla. ¿Qué? Los jesuitas predicando en los púlpitos de adventistas del séptimo día. ¿Puedo hablar sobre la música? Apocalipsis 13 no puede ser que esté hablando de la Iglesia Católica. Está puesta el bozal, amigos. Ahora, el Papa, el presidente actual, no somos más anticatólicos romanos, que esto se ha mandado a la basura. Y entonces, ¿qué es la gran esperanza? Pues un bozal puesto. Y esto no es para irrespetar a nadie, es un hecho, es una máscara, es un bozal que se tiene desde 1954, 55. Y escúchenme, yo le dije a mi esposa Hillary, yo sé que mi tiempo terminó, les podía dar algo que en 1798 el Papa recibió una herida y fue puesta por fuerza. El papado tuvo que someterse. En 1954, los evangélicos por ley tuvieron que ponerse su máscara, su bozal. Pero en 1955, ¿quién nos forzó? ¿Quién nos forzó? Nosotros voluntariamente nos pusimos el bozal y quitamos la trompeta. Es por eso que de pronto en ese tiempo cambiamos el logo para una flama ardiente y una cruz, el poder de Roma que simboliza la cruz. Nosotros voluntariamente nos pusimos el bozal. Esto rompe mi corazón, amigos. Cuando nosotros entendamos lo que está pasando, porque ustedes tienen el poder, los pastores van a creer que ellos tienen el poder, pero ustedes tienen el poder. Y si ustedes quieren cambiar cosas en este movimiento, ustedes tienen el poder para hacerlo. Cambien para el bien, cambien por la justicia. Este es el poder que ustedes tienen, incluso ustedes en línea, Salvado para Servir Internacional, ustedes tienen el poder. Entonces, Trump, por una orden ejecutiva, quitó el bozal en el 2017. ¿Y qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando, amigos? Entonces, vayamos por fechas. 1954, los evangélicos se les pone el bozal. 1955, adventistas voluntariamente se ponen el bozal. Como Pedro, yo no quiero ser llamado uno como esos cristianos. Y negó a Cristo 3 veces. ¿Tiene sentido? Póngase el bozal. Y un bozal fue puesto en la boca de Pedro. Entonces, estoy diciendo, desde el 2017, Trump, por una orden ejecutiva, quitó el bozal. Entonces, en el 2018, ¿qué debe estar pasando con los adventistas del séptimo día? ¿Estoy teniendo sentido esto? ¿Soy loco? ¿Soy lunático? Es tiempo para quitarnos el bozal, amigos. Esta palabra, bozal, viene de los evangélicos, para tener un sentido. Esta es una palabra bíblica. Primera de Corintios 9:9 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, amigos, ustedes van al parque y ponen bozales en los perros. ¿Por qué? Porque el perro no lo va a morder a usted a propósito, accidentalmente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de los predicadores de los perros que no muerden, que no ladran? Pues que hay un bozal allí. Y cuando el buey está tratando de comer, si tiene un bozal, no puede comer.
Entonces tenemos pastores que tienen un bozal y es por eso que las personas están muriendo de hambre. No le ponga el bozal al buey mientras él coma. Ahora, los pastores, si tienen bozal no pueden comer, entonces ¿con qué lo van a alimentar? ¿Con qué lo van a alimentar? Estamos en una crisis, el bozal debe ser quitado. Y por último, cuando el bozal está puesto, usted está en cautividad. 1798 el papado fue a cautividad con un bozal. 1954, ¿qué pasó con los evangélicos? Ellos fueron a una cautividad con el bozal. 1954 los adventistas, un bozal. ¿Y, y qué está pasando con la iglesia verdadera? Quitémonos del polvo, salgamos de la oscuridad, quitemos la máscara, quitemos el bozal. Padre Celestial,